Bien, jóvenes, reciban todos un buen día. Vamos a iniciar el área de matemáticas del proyecto 3, semana 3, en la cual nosotros vamos a trabajar el tema de notación científica. Este es un tema que ya la semana pasada lo trabajamos un poco y simplemente lo que vamos a hacer un poquito recordar antes de iniciar las operaciones con notación científica. Cómo transformar un número muy grande, ¿verdad? Recuerden que la notación científica se me servía a mí para transformar un número muy grande a una cantidad que permita leerla, ¿verdad? O un número demasiado pequeñito a una cantidad que me permita leerlo con facilidad. Por ejemplo, ya tenemos la notación decimal, ¿verdad? Un número bastante grande. Tenemos aquí, para transformar a notación científica, ¿qué es lo que hacíamos? En los números enteros, porque este es un número entero, ¿verdad? No hay coma. Nuestra coma en los números enteros siempre iba a estar ubicada al final. ¿Sí? Recuerden, en los números enteros, nuestra coma siempre va a estar ubicada al final. ¿Por qué la omito? Porque luego de la coma yo tengo ceros en el número entero, ¿verdad? Y no es factible escribir esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque después de la coma los ceros no tienen relevancia alguna, no tienen significado alguno, ¿verdad? Entonces, pero nosotros ya sabemos que en el número entero al final hay una coma, ¿verdad? Eso nosotros ya sabemos que siempre va a estar al final de los números enteros una coma. Que no la pongamos es muy diferente, ¿ya? Pero nosotros sí sabemos que en los números enteros hay una coma. Es como el símbolo del más, ¿sí? Recuerden que si no hay un símbolo aquí, no hay un signo aquí, se sobreentiende que la cantidad es positiva. De igual forma con la coma. Si no hay una coma aquí, pero se sobreentiende que la coma está aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Esta coma la voy a trasladar tantos lugares como sea posible, de tal forma que adelante de la coma me quede un número, solo un número, que esté comprendido entre el 1 y el 9. Por ejemplo, voy a correr la coma todos estos lugares hasta posicionarla aquí. ¿Cuántos lugares voy a correr? Pues entonces voy a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares corre la coma, ¿verdad? Entonces, la notación científica, ¿cómo me va a quedar? Como la coma va a estar aquí, entonces la notación científica me va a quedar 3.19, ¿verdad? Porque tengo el 3, la coma corre aquí, los siguientes números son el 19. Los demás ceros, ¿por qué no los coloco? Como yo les decía, después del punto, después de la coma, los ceros no tienen relevancia alguna, entonces no voy a colocar esos ceros. Luego viene la otra parte de la notación científica, multiplicar por una base 10 elevado a un exponente, de tal forma que este exponente es el número de lugares que corrió la coma. Como en nuestro caso la coma corrió 6 lugares, entonces nuestro exponente va a ser por 10 elevado a la sexta cantidad. ¿Sí? Entonces recapitulamos, vamos a hacer un poquito de nuevo todo el proceso, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a explicarlo nuevamente por si acaso no se haya entendido, ¿verdad? Tenemos nuestro número decimal, tenemos aquí un número muy grande, ¿verdad? Tenemos un número muy grande en la cual nosotros se nos va a dificultar un poco su lectura. Para nosotros hacer la lectura de este tipo de números demasiado grandes, vamos a recurrir a lo que es la notación científica. ¿Qué significa notación científica? Transformar estos números muy grandes o muy pequeños en un número factible en el cual yo pueda leerlo fácilmente, ¿verdad? Muy bien, entonces, en los números enteros, recordemos, buenos días, recordemos que al final siempre va a estar la coma, ¿ya? Eso nunca lo van a dudar. Al final siempre va a estar la coma. Que no se le escriba es una cosa muy diferente, ¿ya? Pero se sobreentiende que al final siempre va a estar la coma, ¿no es cierto? Entonces, esta coma yo la voy a recorrer tantos lugares como sean posible, de tal forma que
adelante de la coma me quede solamente un número que esté comprendido entre el 1 y el 9. Entonces voy a correr todos estos lugares de aquí hasta dejar la coma en esta posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya adelante hay un solo número y el 3 es un número que está entre el 1 y el 9, ¿verdad? Perfecto, entonces cumple las condiciones. ¿Por qué no la corro hasta aquí? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque delante de la coma me van a quedar dos números, ¿verdad? Y eso no es. Tiene que quedar uno solo. ¿Por qué no la corro la coma hasta acá? Porque delante me van a quedar tres números y eso no dice la notación científica. La notación científica me pide que corra la coma tantos lugares de tal manera que solamente me quede un solo número delante de ella, ¿verdad? Perfecto, entonces cuento cuántos lugares recorrió. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Perfecto. Entonces, nuestra notación científica va a quedar 3.19 por 10 elevado a la sexta cantidad. ¿Ya? ¿Por qué a la sexta cantidad? Porque son 6 espacios, 6 lugares que recorre. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, este número muy pequeñito, ¿verdad? 0.000002205, ese número demasiado pequeñito, lo voy a transformar en otro número que me permita a mí leerlo con facilidad, es decir, en notación científica. A ver, el ejemplo anterior, ¿cómo se leería? Sería 3.19 por 10 elevado a la sexta potencia, ¿verdad? Es un número que fácilmente lo puedo leer, ¿no es cierto? 3.19 por 10 elevado a la sexta potencia, ¿ya? Ahora, este número muy pequeñito voy a transformarlo a notación científica. ¿Qué es lo que me pide la notación científica? A ver, la notación científica me pide mover la coma, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del caso, de tal forma que esta coma o este punto me quede adelante un solo número. Ya, entonces esta coma se va a mover hasta acá, ¿no es cierto? Hacia acá, de tal manera que delante de ella me quede un solo número. Si yo digo que la voy a correr hasta aquí, ¿estará bien? Me pregunto yo. Adelante de la coma quedará un solo número que no sea cero. A ver, les escucho. Si yo digo que la coma la voy a correr, recuerde que este tema ya lo vimos en la clase anterior y ustedes me dijeron que sí se entendió. Si yo corro la coma de este lugar hasta acá, yo digo que voy a dejarla aquí a la coma. Delante de ella me queda el 22. El 22 tendrá un solo dígito, un solo número. No. Sí, no, ¿verdad? No. Entonces ahí la coma no va a quedarse. La coma tiene que quedarse de tal forma que delante de ella me quede un solo número. A ver, ¿para dónde lo voy a correr? ¿Será aquí? Sí. Delante, verán, no atrás. Delante de la coma tiene que quedar un solo dígito. Sí, profe. ¿Seguros? A ver, vamos a ver. Delante de la coma me queda el 220. Y el 220 será un solo dígito. Tendrá un solo dígito. No, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde debo de mover la coma? Recuerden, una cosa es delante, otra cosa es atrás. No se están equivocando con eso. Antes del 5. A ver, ustedes dicen aquí, antes del 5. Verán, el 5 queda detrás, no queda adelante. Mucho ojo con eso. No se equivoquen, por favor. ¿Y adelante, profe? ¿A dónde quedaría la coma? Si pongo aquí la coma, adelante de la coma me queda 220. Detrás de la coma me queda solamente el 5. Pero la notación científica me dice que adelante me quede un solo dígito y aquí me quedan 3. A ver, entonces, ¿dónde pondría la coma? El último. ¿Ah? Antes ¿Será que del la pongo 2. aquí? Antes del 2. ¿Será que la pongo aquí? No, profe.
Seguro, a ver, vamos a ver. Adelante de la coma me queda solamente el 2. ¿Sí ven? Los ceros no lo tomemos en cuenta. Recuerden que la coma antes y después del cero no lo tomamos en cuenta. Solamente los numeritos. ¿Ya? A ver, adelante de la coma me queda solamente el 2. Entonces la coma va a correr tantos lugares hasta posicionarse en este lugar de aquí. ¿Por qué? Porque este lugar de aquí me cumple la condición de la notación científica. ¿Qué me dice la condición? Que adelante de la coma me quede solamente un número y delante de la coma solamente me está quedando el número 2, ¿verdad? Entonces la coma va a correr tantos lugares hasta quedar en esta posición. ¿Ya? ¿Sí está entendido esa parte? Sí, profe. Ya, muy bien. Tenemos cuidado con que equivocar de la parte de adelante con la parte de atrás de la coma. Al momento de colocar aquí la coma, adelante me quedaba el 220 y el 220 tiene 3 dígitos, no tiene 2 dígitos, ¿verdad? Entonces cuidado con eso. Usted va a decir, no, queda el 5. No, el 5 está atrás de la coma, no está adelante de la coma, ¿ya? Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces vamos a contar cuántos lugares debe de correr la coma hasta llegar a esta posición de aquí. Pues bien, los contamos y digo que va a correr 1, 2, 3, 4, 5 espacios hasta quedar en esta posición. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra notación científica? 2.205, ¿verdad? 2.205, porque son los números que me quedan. Estos ceros ya no los coloco. Ya de nada me sirven. Estos ceros ya no los voy a colocar. Igual que el ejemplo de acá, por ejemplo, aquí me quedó 3.19. Estos ceros ya no me sirven, ya no los voy a colocar, ¿sí? Entonces me queda 2.205 por 10 elevado. Cuento cuántos lugares me quedan. 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Pero ¿por qué le puse negativo 5? Aquí, por favor, presten mucha atención. ¿Por qué negativo 5? Y acá, ¿por qué positivo 6? Cuando es un número muy grande, a notación científica, nuestro exponente siempre va a ser positivo, ¿ya? Y cuando nuestro número es muy pequeño, demasiado pequeño, nuestro exponente va a ser negativo, ¿ya? Mucho ojo con eso, ¿sí? ¿Sí me hice entender? Un número muy grande, el exponente es positivo. Un número muy pequeño, el exponente será negativo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a transformar, vamos a recordar cómo se transforma de notación científica, a notación decimal, es decir, el proceso contrario. De notación científica voy a llevarlo al número decimal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí 1.234 por 10 elevado a la sexta. El exponente es menos 6, ¿no es cierto? ¿Cuándo era el exponente negativo? Cuando provenía de un número muy grande o de un número muy pequeño. De un número muy pequeño, ¿verdad? Entonces yo desde ahí, no, cuando era negativo era de un número muy pequeño. Yo desde ahí ya me voy dando cuenta de que el resultado va a ser un número pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el 1.232, el 1.232, el 1,232 punto coma de igual es representación de decimal, y el 6, el menos 6, va a hacer que voy a añadir tantos ceros como sean posible a la izquierda de este número, ¿ya? A la izquierda de este número. ¿Cuántos ceros voy a añadir o cuántos lugares voy a correr?
va a ser dependiendo la potencia. En este caso son 6 lugares. Entonces, a la izquierda de este número voy a observar que me queden 6 espacios. Contando el 1, si no tengo, añado ceros. 2, 3, 4, 5, 6 espacios, ¿verdad? Entonces, la coma va a correr 6 espacios hacia la izquierda. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Es decir, la coma ahora va a quedar en esta posición, ¿no es cierto? Pero como adelante no hay ningún número que me queda, para poder completar el resultado, yo le voy a colocar un 0 más. ¿Se dan cuenta? Y ya obtengo la notación científica, la obtengo en notación decimal. ¿Se dan cuenta? Como es negativo, el resultado va a darme un número muy pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para transformar de notación científica a notación decimal, si el exponente es negativo, yo voy a añadir ceros a la izquierda del número, tantos ceros como sean posibles, de tal forma que me permita correr el espacio de acuerdo al exponente que me dan. Si en este caso es 6, entonces voy a añadir ceros hasta correr 6 lugares. Aquí se dieron cuenta, corrí 6 lugares a la izquierda. Y como la coma me quedó acá al final, ¿no es cierto? Y me falta, pues acá adelante no tengo nada. Como no tengo nada, ¿qué número representa la nada? El 0. Entonces le añado otro cerito más y ahí tengo nuestro número correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ahora, miren, pregunto yo. Si este número negativo, ¿no es cierto? Este número negativo, yo añadí ceros hacia la izquierda. En el número positivo, ¿hacia dónde voy a añadir ceros? Hacia la derecha. Hacia la derecha, perfecto. Ya, entonces lo escribo el número tal y cual como está, 3.04, 3.04. Como son 5 lugares que yo voy a correr, entonces voy a añadir ceros de tal forma que después de la coma me queden 5 lugares. 0, 4, ¿verdad? Ya tengo 2 lugares. ¿Cuántos lugares me faltan para llegar a 5? 3. Entonces, ¿cuántos ceros voy a añadir? 3 ceros, ¿ya? Y entonces la coma va a quedarme al final, ¿no es cierto? Acá. Pero ustedes han de decir, pero profesor, aquí ya no tengo nada más números. ¿Voy a añadirle 0, 0? Ya no, ¿por qué? Porque me queda un número entero, ¿ya? Y recuerden que si el número está al final de la coma, es un número entero, ¿ya? Y aquí ya no tiene sentido añadirle más ceros, ¿por qué? Porque aquí después de la coma, los ceros ya no tienen un valor en sí, ya no tienen importancia, ¿sí? Y como el exponente es positivo, recuerden que el exponente positivo proviene de un número grande, de un número entero, de un número grande. Entonces el resultado tiene que quedarme un número grande, un número entero. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Perfecto. Ahora vamos a hacer las operaciones de multiplicación y división. Ya, esto ya lo vimos en la clase anterior, es simplemente para recordar. Ahora lo que nos toca a nosotros es trabajar las operaciones de multiplicación y división. Por ejemplo, para multiplicar dos números enteros en notación científica. A ver, me piden multiplicar 3.2 por 10 elevado a la menos 7 por 2.1 por 10 elevado a la quinta. ¿Cómo voy a multiplicar estos números? De la siguiente manera. Estos números decimales que están aquí, estos dos de aquí, ¿pueden haber 3? Sí, pueden haber 3. ¿Pueden haber 4? Sí, pueden haber 4. No hay problema, pueden haber los números que sea para multiplicar. El proceso es el mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en el proceso de multiplicación? Todos los números enteros que haya, en este caso hay 2, ¿no es cierto? Si hay 3, entonces cojo con el siguiente. Si hay 4, cojo el siguiente. Si hay 5, cojo el siguiente. ¿Ya? Eso no hay problema. Entonces, todos los números enteros que haya, es decir, delante del por, ¿verdad? Esos números de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer?
los multiplico, cojo una calculadora y los multiplico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de multiplicación, pues obviamente tengo que multiplicarlos. Y el resultado, ¿no es cierto? Aquí tengo 3.2 por 2.1. Voy a multiplicar. Ya, muy bien. Ese es el primer paso. Luego, ¿qué hago con estos exponentes de base 10? Dice 10 elevado a la menos 7, 10 elevado a la quinta. Como ambos tienen 10, entonces le voy a poner por 10. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Voy a sumar o restar dependiendo los signos. Recordemos, si son signos iguales se suman. Si son signos diferentes se restan. ¿Ya? En este caso me quedaron signos diferentes. ¿Qué quiere decir signos diferentes? Que voy a restarlos. ¿Cómo los voy a restar? Debo de restar la cantidad mayor con la cantidad menor. Y el resultado me va a quedar como el signo de la cantidad mayor. Siempre gana la cantidad mayor en el signo, por favor. ¿Ya? Entonces voy a proceder a resolver. El 3.2 por el 2.1, que yo les decía que es lo primero que hago, multiplicarlos, entonces cojo y los multiplico. Me da 6.72. Hago una multiplicación fácil, cojo una calculadora, los multiplico y me da el resultado de 6.72. Por 10 elevado a la ¿cuánto? Como pueden observar ustedes, nos quedó 10 a la menos 7 más 5, menos 7 más 5, resto el mayor con el menor, a 7 le quito 5, me quedan 2. ¿Con qué signo? El signo del número mayor, como en este caso el 7 es mayor, el 7 es negativo, entonces me queda negativo 2. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, profe. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a hacer esta otra multiplicación. ¿Ya? Recuerden, multiplico estos números de aquí. Este y este de aquí los voy a multiplicar porque estamos hablando de multiplicaciones, ¿no es cierto? Los multiplico. A ver, 9 por 1.5 me da 13.5. Perfecto, los multipliqué, no hay ningún inconveniente, los multiplico. Luego, por 10 elevado a un exponente tal que me sean la suma o la resta dependiendo del caso de los demás exponentes. Por ejemplo, aquí tengo 7 y aquí tengo 4. Como ambos son positivos, signos iguales se suman. 7 más 4, 11. ¿No es cierto? Ahí no hay ningún problema. Entonces el procedimiento es primero multiplicar 9 por 1.5. Los multiplico, cojo una calculadora sencillo y hago la multiplicación. 13.5. Luego le escribo por 10, ¿no es cierto? Por 10 y los exponentes los sumo o los resto dependiendo del caso. Si son signos iguales se suman, si son signos diferentes se restan. Como son en este caso son signos iguales, 7 y 4, 11. ¿No es cierto? No hay ningún inconveniente. Pero aquí no queda la respuesta. ¿Por qué aquí no queda la respuesta? ¿Por qué? Porque la condición para que sea notación científica es de que aquí está el punto, ¿verdad? Aquí está la coma. Adelante de la coma, ¿cuántos números deben de quedar? Uno solo. ¿Y cuántos tengo aquí? ¿No es cierto? Entonces aquí no queda la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta coma que está aquí, yo la debo de mover un espacio, ¿verdad? Un solo espacio. ¿Para qué? Para que ya ahora sí, delante de la coma me quede solamente un número. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le escribo, ya no escribo 13.5, ahora la coma la voy a correr un espacio, ¿verdad? La coma anteriormente estaba aquí, es lo que hice, cogí y la moví acá, un solo espacio se movió. Como el 13 es un número, digámoslo, grande, ¿cierto? Voy a transformarlo de 13.5, lo voy a transformar a 1.35, de un número grande a un número pequeño, ¿no es cierto? Si era número grande, ¿qué pasaba con el exponente? ¿Era exponente positivo o exponente negativo? ¿Quién recuerda? Exponente positivo, ¿no es cierto? Si era del número grande,
era exponente positivo. Si era de número pequeño, exponente negativo. Como es exponente positivo, ¿no es cierto? Exponente positivo, ¿cuántos lugares corrió? 1. 1 positivo. Tenemos entonces, si era 11 aquí, ¿verdad? Era 11 más 1 positivo, 11 más 1, ¿cuánto queda? 11 más 1, ¿cuánto queda? 12. 12, y aquí está la respuesta. Ahora sí, esta es la respuesta correcta. Adelante de la coma tengo un solo número, ¿verdad? Y el exponente me quedó por 10 elevado a la 12. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, perfecto, muy bien. Me están entendiendo muy bien. Eso referente a la multiplicación. Ahora vamos a resolver la división. Si en la multiplicación los exponentes se sumaban, en la división los exponentes se van a restar. La operación contraria, ¿ya? Si multiplican, los exponentes se suman. Si es división, los exponentes se restan. ¿Cómo? Voy a hacerlo. Aquí me piden calcular 6.4 por 10, aquí es elevado, ¿ya? No es 106, aquí hubo un error. 10 elevado a la sexta potencia y dividido para 1.7 por 10 elevado a la segunda potencia. Sencillo, ¿qué es lo que voy a hacer? Como es división, estos de aquí, lo que está delante del por, los voy a dividir. ¿Ya? Los voy a dividir. 6.4 dividido para 1.7 me da 3.76. ¿Me quieres decir algo? ¿No? ¿Continuamos? Muy bien. A ver, repito. Aquí como es división, entonces los dos números que están adelante del por los voy a dividir. ¿Ya? Los voy a dividir. 6.4 dividido para 1.7, cojo una calculadora rapidito, hago esa división, entonces me da 3.76. Perfecto. Ahora, como tengo por 10 elevado a la 6, por 10 elevado a la 2, entonces solamente voy a escribir un solo por 10, ¿verdad? Por 10. Y ahora los exponentes, como anteriormente yo decía, aquí si aquí se suman, en la multiplicación se suman, en la división se van a restar, ¿ya? Entonces sería 6 menos 2 porque se restan, ¿no es cierto? Eso dice la regla, que en la división los exponentes se deben de restar. Entonces la respuesta correcta sería 3.76 por 10 elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo aquí 2.4 por 10 elevado a la menos 7, aquí también es elevado, ya, elevado a la 14. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Mucho ojo con esto. El 2.4, déjenme borrar este de aquí. El 2.4 con el 3.1 los voy a dividir, ¿no es cierto? Cojo una calculadora y divido. 2.4 dividido para 3.1. Perfecto, el resultado me da 0.74. Muy bien, no hay problema. ¿Qué más me dice el procedimiento? A ver, estos exponentes de aquí, el por 10 lo escribo, eso no tiene nada que ver. Ese siempre lo voy a escribir porque esa es la base de la notación científica. Por 10 elevado menos 7, ¿no es cierto? Tenemos menos 7. Pero como me dice resta, entonces este 14 yo lo voy a poner con signo negativo. Una cuestión, si aquí por ejemplo fuera menos 14, acá lo voy a poner con más 14. ¿Ya? El número de abajo lo pongo signo cambiado. ¿Ya? Por ejemplo aquí era positivo 2. Acá que puse negativo 2. ¿Ya? Aquí es 14 positivo. Acá que voy a ponerle 14 negativo. Si aquí fuera menos 14, acá sería más 14. Si aquí fuera menos 2, acá voy a poner más 2. Signo cambiado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces tenemos aquí menos 7 menos 14.
El 0.74, como yo ya hice la división, no pasa nada, simplemente cojo, lo escribo tal y cual como está, por 10, ya. Tengo menos 7 menos 14, menos 7 menos 14, dos cantidades con signos iguales. Si son cantidades con signos iguales, ¿qué pasa aquí? Se van a sumar, ¿ya? A 7 le sumo 14, me da 21. Como ambas cantidades son negativas, entonces la respuesta va a seguir siendo negativo. Negativo 21, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí? Profe. No, profe. Sí, dígame, ¿alguien me quiere decir algo? No, profe. Yo no. Yo no, profe. Profe. Por favor, si no van a preguntar, apaguen el micrófono, ¿ya? Continuamos entonces. ¿Ya? Profe, parece que quieren hacerle una pregunta. Así veo, pero les digo y no me quieren decir nada. Si no vamos a preguntar nada, por favor, apaguemos el micrófono, ya que los demás compañeros quieren atender también. Muy bien. Como tenemos 0.74 por 10 elevado a la menos 21, ¿verdad? Ese es el resultado que nos queda. Pero vamos a recordar algo. 0.74, adelante de la coma hay un 0. Pero la notación científica, la regla me dice que delante tiene que dar un número. Sí, está bien, es un número, es el 0. Pero este número tiene que ser o tiene que estar comprendido entre el 1 y el 9. El 0 está fuera del 1, ¿verdad? Está fuera de ese rango. El 0 está fuera del rango entre 1 y 9. Pero profesor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Que le sumo un 1? No, cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr la coma tantos lugares como sean posibles, de tal forma que la coma quede delante de un solo número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta coma la voy a correr un espacio aquí. Si ya la coma la posiciono en este lugar, delante me va a quedar el 7. Entonces sí, está bien, voy a correr la coma un espacio. ¿Por qué? Porque adelante me va a quedar el 7, que es un número que está comprendido entre el 1 y el 9. ¿Ya? Perfecto, entonces esta coma va a quedar en este lugar, 7.74, ¿ya? Muy bien. 7 puntos, aquí está mal, ya aquí solamente 7.4, pues este 7 está de más, ¿ya? 7.4, ¿verdad? Perfecto, muy bien, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Pues como correr la coma a un lugar, ese lugar pues me va a modificar el exponente, igual que acá, ¿no es cierto? Si acá correr la coma a un lugar, pues entonces el exponente me va a modificar. ¿Cómo me va a modificar o cuánto me va a modificar? Como corrí un espacio, ¿no es cierto? Y el 0.74 es una cantidad pequeña. Cuando era una cantidad pequeña, ¿qué pasaba con el exponente? ¿Era positivo o era negativo? Era negativo. Era negativo, ¿verdad? Entonces, como es negativo 1, ¿por qué 1? Porque solamente fue un espacio que corrió. Negativo 1 con negativo 21, signos iguales se suman, quedándome negativo 22. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Profe. Perfecto. No, profe. Ahora vamos a ver cuando tengamos este tipo de problemas. Fácil, es una combinación entre la multiplicación y la división, pero de ahí el proceso es el mismo. A ver, en la parte de arriba tengo una multiplicación. Recordemos cómo se multiplicaba. Cogía este número de aquí con este número de acá y los multiplicaba, ¿verdad? Entonces eso voy a hacer. Voy a multiplicar el 1.37 por 9.85. Estos dos exponentes de aquí los pongo separaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final voy a sumar o restar dependiendo los signos. Entonces multiplico 1.37 por 9.85, me da 13.495. Como tengo el por 10, ¿verdad? Tengo elevado a la sexta y elevado a la cuarta. Signos iguales se deben de sumar.
Como deben de sumarse 6 más 4 me va a dar 10. Aquí está el exponente 10. Y ahora me quedó la división que anteriormente ya lo hemos visto. Me queda dividir estas dos cantidades de aquí. Cojo una calculadora y simplemente hago la división. ¿Cuánto me da ese resultado de la división? Si ven, ahí está agrupadito. ¿Cuánto va a darme el resultado de la división? 2.6989. 2 puntos. ¿Ya? No hay problema. Ahora sí, vamos a trabajar con los exponentes. Cuando es división, recordemos que en la división se deben de restar. O simplemente este de acá abajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocarle el signo cambiado. Si es 10, acá positivo 12, acá le voy a escribir negativo 12. Le cambio de signo. Perfecto, como me queda aquí dos cantidades de signos diferentes se deben de restar. ¿Cómo se resta? Resto el mayor con el menor. A 12 le quito 10, me queda 2. ¿Pero con qué signo? Con el signo del número mayor. En este caso fue 12, el 12 es negativo, entonces la respuesta me queda 2.6989 por 10 elevado a la negativo 2. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí? No, profe. Perfecto, No, profe. chicos, muy bien. Entonces, ahí están las actividades que tienen que resolver. Son sencillas, no es nada complicado. Recuerden, cuando son tres cantidades, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger estas tres y las van a multiplicar. ¿Ya? Van a multiplicarlas. Cogen una calculadora, multiplican y al final los exponentes le ponen por 10 y los exponentes los van a colocar de tal forma que van a sumar o restar dependiendo los signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Acá en este problema es igual al último ejercicio que yo acabé de resolver, entonces no hay inconveniente alguno para poder hacer la actividad. ¿Ya? Entonces, de mi parte, yo les agradezco por haber asistido a esta clase. Si no hay alguna otra pregunta, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe. Perfecto, chicos.